Hola, este video está hecho para hablar acerca de los métodos, en particular del método cascada. Eh, en esta ocasión voy a hacer una parte con una presentación y otra parte la voy a realizar con el software FluidSim. En principio debemos recordar entonces que podemos hablar de dos posibilidades generales para la realización de todos los esquemas. La opción 1 es el método intuitivo, que también es calificado o llamado como método convencional o de tanteo práctico. Es el método al que toca apuntarle mucho inicialmente para eh, hacer que se mejoren nuestras habilidades a la hora de desarrollar circuitos neumáticos y además nos ayuda a comprender mejor el uso y el funcionamiento de cada una de las válvulas. Vale la pena considerar que el método intuitivo no a todos nos va a dar el mismo resultado necesariamente, puede que algunos ejercicios sí nos den muy similares, pero no necesariamente nos van a dar igual, porque puede que una persona, de acuerdo a sus conocimientos y a su experiencia, pues entonces pueda colocar o puede hacer un muy buen uso racional de esas válvulas. Entonces, el método intuitivo puede ser muy bueno, pero hay que conocer muy bien las válvulas. Existen también otros métodos que son métodos sistemáticos basados en recomendaciones establecidas. En ese caso existe, por ejemplo, el método cascada y existe también el método paso a paso. El método paso a paso se divide en dos, a su vez, y es uno de ellos es el método paso a paso simplificado y el otro es el método paso a paso extendido. En el caso del método paso a paso y el método cascada son métodos que ya, a ver, se realizaron unos ejercicios, alguien en algún momento se tomó la molestia de hacer los ejercicios y encontró que en ellos había algo común, había un patrón. Entonces lo que hizo fue establecer un método y determinó que esos ejercicios, esos problemas de tipo secuencial se pueden resolver a través de uno o del otro método. Sin embargo, si ya empezamos a combinar los métodos, pues ya es algo más intuitivo, o sea que volvemos de nuevo al primer método. ¿De acuerdo? Los métodos sistemáticos no son infalibles. Puede que en algún momento un circuito o un problema más bien no se pueda solucionar fácilmente desde uno de ellos o inclusive no se pueda solucionar desde ellos como método. Entonces va a tocar añadirle algo intuitivo. Voy a iniciar mostrando el plano de una situación para recordar algunas cosas que hablamos en algún momento. Aquí tenemos, por ejemplo, una elevación de cajas. Entonces, en esta parte tenemos un cilindro, recuerde que lo podemos nombrar de acuerdo a la norma ISO 1219 con números o también lo puedo nombrar con letras. Vale la pena recordar que la ISO 1219 en el 2012 cambió y solamente establece la parte de los números. Sin embargo, para nosotros es mucho más fácil colocar las letras y pues lo que podemos hacer es hacer toda la labor de diseño inicial con letras y ya cuando tenga el plano finalizado, pueda verificar que ese plano me funciona, pues ahí sí está, le coloco todo lo que dice la normatividad, la ISO 1219. Lo que va a hacer entonces este circuito es que cada vez que llega una caja, va a elevar la caja y el cilindro B o el cilindro 2.0 lo que va a hacer es expulsarla por la otra banda transportadora y luego va a regresar uno y luego regresa el otro. Esto que acabo de decir lo he plasmado acá de nuevo para que nos quede muy claro cómo funciona y de acuerdo a eso vamos a ir desarrollando toda la situación de aquí en adelante. Dice entonces que una vez se detecta la caja, el operador presionará un pulsador y la caja es elevada por el cilindro neumático 1.0 o A. Entonces, cuando llega la caja, se presiona el pulsador y se eleva la caja. Una vez hecho esto, entonces, una vez se confirma que la caja está en la posición superior, es empujada el segundo transportador de rodillos por el cilindro neumático B o 2.0. Una vez empujada la caja al segundo transportador,
retrocede el cilindro neumático B 2.0 y luego el cilindro A, quedando el dispositivo listo para un nuevo ciclo. ¿Cómo podemos expresar esto de otra forma? Entonces, la secuencia la podemos ver de la siguiente forma. Vamos a plasmar la fase y la acción. Entonces, la primera fase, o lo primero que debe hacer, es accionar o activar el cilindro A o el cilindro 1.0. Entonces, aquí en la acción vamos a decir que este vástago del cilindro va a avanzar. Y recordemos que siempre que avanza el vástago de un cilindro, entonces va a tener el signo positivo. Entonces, la acción será A positivo, A más. A más. La segunda acción dice acá que lo que debe hacer entonces es el cilindro B expulsar la caja. O sea, para expulsar la caja debe extraer el vástago y en ese caso la acción sería B positivo, B más. La tercera fase entonces dice que debe retroceder el cilindro neumático 2.0 o B. Entonces el vástago de B debe retroceder. Como se debe retraer, entonces sería B con el signo contrario, o sea, B menos. Y finalmente en la última fase dice que debe retroceder el cilindro A. Entonces el vástago del cilindro A retrocede haciendo que A tenga el signo negativo, entonces A menos. Y la secuencia sería A más, B menos, A menos. Nuevamente voy a plasmar aquí las fases y las acciones, pero esta vez vamos a describirlo con un diagrama de fases. Entonces, en este caso tenemos acá, o vamos a colocar aquí, estas líneas de tiempo, o de fases más bien, y vamos a mirar cuáles son las acciones que se van a realizar. En esta primera parte para graficar vamos a colocar el cilindro A y el B lo vamos a colocar en esta parte. La primera fase es esta, ¿cierto? Y en la acción dice que debe ser A más. Entonces quiere decir que el vástago de A, o más bien la línea que tiene inicialmente A es 0 y que debe pasar a 1. Solo que en electrónica normalmente esto se puede mostrar de manera vertical porque los tiempos son muy cortos. Sin embargo, y a pesar de que en la neumática las velocidades sean altas, hay que contemplar un tiempo que es, pues puede ser significativo, sobre todo en algunos procesos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a generar líneas diagonales. Entonces, para representar en este diagrama la acción A más, sería de esa forma. Pasó de 0 a 1. Aquí salió el vástago. En estos momentos el vástago de A está extendido. Ahora, durante ese tiempo, ¿qué pasó con el vástago de B? B se quedó quieto, por lo tanto, entonces B se quedó con el vástago retraído. En la segunda fase, dice que se debe producir o se debe accionar B. Entonces, B extiende su vástago. ¿Y qué pasa con A en ese mismo momento? A dejó su vástago quieto, entonces A se queda quieto con el vástago extendido. En este punto, la caja ya está sobre la segunda banda transportadora. Ahora, la siguiente fase tiene una acción asociada y es B-. Entonces, en la tercera fase se debe producir B-. B debe regresar a la posición 0. Y mientras tanto A se queda quieto, entonces A debe seguir en la misma posición. Y en la cuarta fase dice que se debe producir o se debe accionar A para retraer el vástago, o sea, A menos. Por lo tanto, A debe regresar a la posición 0. Y mientras A realiza esa acción, pues B se queda quieto. Al final tenemos otro estado o otra fase, y esa fase dice que es la fase 5, pero la fase 5 es igual a 1. Quiere decir que el final y el inicio en este diagrama de fases y de acciones son los mismos. A partir de este punto volvemos otra vez acá a la posición 1 y vuelve y arranca.
Es importante que tengamos en cuenta esto, porque ahorita que hablemos en el método cascada vamos a ver que algunos libros o algunos textos hablan de arrancar siempre por el final y otros textos hablan de arrancar siempre por el inicio, pero recordemos que el inicio y el final en una secuencia siempre van a ser lo mismo, ¿de acuerdo? El método de cascada es un método relativamente muy sencillo, pero tiene una limitante muy grande y es que no podemos tener muchos grupos. Lo normal es que el número máximo de grupos sería 4. Sin embargo, si hablamos de simulaciones, en la simulación no hay problema, pues igual no hay caídas de presión, entonces podemos montar n grupos. Siendo prácticos, no es recomendable más de 4 grupos porque la caída de presión sí es significativa y de pronto las válvulas ya no van a empezar a accionarse. Ahora, el método cascada establece que el número de grupos, ahora hablaremos de qué es un grupo, menos 1, siempre voy a tomar ese número de grupos menos 1, va a ser igual al número de válvulas 5,2 para el control. Solamente en la parte de control vamos a tener en cuenta esta ecuación del número de grupos menos 1 igual al número de válvulas 5,2. Lo segundo que dice es que en un grupo, un mismo actuador no debe realizar acciones contrarias. Por ejemplo, el vástago del cilindro A no puede estar extendiéndose y retrayéndose en un mismo grupo. ¿De acuerdo? Aquí un ejemplo. Tenemos la secuencia A más, B más, A menos, B menos. Lo inicial es establecer que todo esto como tal es un grupo, ¿sí? Todos estos elementos hacen parte de un grupo. Pero en la diapositiva anterior vimos que no se puede un cilindro o un actuador, independiente de cuál sea, si yo voy a establecer un control por cascada, el mismo actuador no puede realizar acciones contrarias dentro del mismo grupo. Entonces en este caso tenemos que A tiene el signo positivo y A tiene signo negativo. Estos dos no pueden estar juntos. Entonces yo aquí debo dividir para que me quede un grupo y acá me quede el otro. Entonces hacemos la división y tenemos dos grupos. Grupo 1, grupo 2. No más. B, lo mismo. Si de pronto aquí hubiese otra letra con otro signo o con este signo, no importa, no hubiera sido necesario partir acá, hubiera podido partir acá. Lo que interesa es que si este está aquí con un signo, en el mismo grupo no puede estar la misma letra con signo contrario. Vamos a colocar otro ejemplo. A más, A menos, B más, B menos. Entonces, A más y A menos no pueden estar juntos. Todo esto es un grupo, pero aquí ya tengo que realizar una división. Ahora sí, A menos, B más, estos dos pueden estar juntos porque son letras diferentes, o sea que son actuadores diferentes, pero B más y B menos no, son el mismo actuador con signos contrarios, entonces estos dos no pueden estar juntos, dividimos aquí. Esto me genera tres grupos. Otro ejemplo, A más, B más, A menos, C menos y B menos. Inicialmente tenemos un grupo, A más, B más y A menos. Este y este no pueden estar juntos, entonces vamos a dividir acá. Ahora dice A menos, C menos, estos dos no pueden estar juntos, o sea que dividimos acá. Y C menos y B menos sí pueden estar juntos porque son dos actuadores diferentes. Tenemos nuevamente tres grupos. Otro ejemplo. Tenemos un grupo y es A más, B más, C más, D más, A menos, B menos, C menos y D menos. Entonces A más puede estar con B más, puede estar con C más, con D más y con cualquier otra letra que tenga signos contrarios. Pero ella, A, no puede estar con A menos porque aquí ya está el más. Entonces aquí dividimos. Y A menos con B menos, con C menos y con T menos puede estar normal. Entonces en este caso, a pesar de que hayan muchos actuadores, solamente tenemos dos grupos. Grupo 1, grupo 2. Normalmente, como se ve aquí, uno representa los grupos con números romanos, pero pues eso no es camisa de fuerza.
La complejidad en el caso de los métodos, o en el caso del método cascada específicamente, estará dada normalmente por la extensión de la secuencia con acciones contrarias intermedias, como por ejemplo A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos. Esto no es que sea muy complejo, ¿no? Lo único que va a hacer es que el circuito se va a hacer más extenso, pero estos no son circuitos complejos, esos son circuitos simplemente extensos, largos, pero se repite lo mismo y funcionará y se realizará de la misma forma que un circuito mucho más sencillo como los que mostré anteriormente. Hay algo que sí va a hacer que se vuelva un poco más complejo y es la cantidad de veces que se repite una acción en la secuencia. Por ejemplo, tenemos el actuador A con el signo positivo, luego B más, A menos. Entonces aquí ya A extendió el vástago y aquí lo retrajo. Entonces, si habláramos de grupos, aquí ya puedo partir una vez. Luego A menos, C más, A más. Estos dos no podrían estar juntos. Aquí parto otra vez y se repite A. Cuando se repite es entre comillas complejo, pues porque básicamente vamos a necesitar más válvulas. O sea que aparte de lo que teníamos anteriormente, de que el circuito se va a hacer más largo, pues también vamos a tener que agregar más válvulas. Entonces eso lo va a hacer un poco complejo. Pero posteriormente voy a hacer un video donde miremos que esto tampoco es algo pues crítico, ¿no? Inclusive lo podemos hacer a partir de mucha lógica, pero ya de nuevo como método ya tiene algo establecido y funciona fácilmente, o sea que solamente es implementarlo y resolvemos rápidamente ese problema. Entonces tenemos A más, B menos, este circuito pudo partir acá, ¿cierto? Luego A más, B menos, C menos y A menos. Estos dos no pueden estar juntos y parte acá. Retomando. A más, B más, A menos. Aquí iría un grupo. Luego A menos, C más, A más. Aquí partimos y ya llevamos dos grupos. Luego A más, B menos, C menos y A menos. Aquí parto y llevo tres grupos y con este serían cuatro grupos. Voy a arrancar entonces realizando la parte de los grupos, pero adicionalmente voy a organizar los sensores. Entonces aquí tenemos de nuevo el ejemplo básico, voy a tomar los mismos ejemplos que he estado usando para que no nos perdamos tanto. Aquí tenemos nuevamente un grupo y tenemos entonces A más, B más y A menos. Estos dos no pueden estar juntos, entonces tenemos que dividir aquí. Ahora, como les mencionaba con el ejemplo de la elevación de las cajas, pues yo puedo arrancar por el final o por el inicio, porque el final y el inicio en una secuencia van a ser iguales de acuerdo a los diagramas de fases y estados. Entonces, yo particularmente siempre trabajo o siempre arranco por el final, pero ahora voy a mostrar cómo quedaría por el inicio y pues vamos a ver que la diferencia es mínima. Entonces, estas flechas que yo estoy trazando por la parte de abajo, las vamos a colocar siempre que haya una línea de estas. Estas líneas, recuerden que lo que nos hace es un cambio, o lo que nos indica es un cambio de grupo. En este caso, tenemos un grupo 1 y un grupo 2. Entonces, aquí cuando yo arranque la secuencia, vamos a pasar del grupo 2 ¿a dónde? Al grupo 1. Y luego vamos a ver que aquí tenemos que pasar del grupo 1 al grupo 2. Entonces también colocamos flecha por debajo. Pero si lo que estoy haciendo es un cambio de acción dentro de un mismo grupo, las flechas no van a ir por debajo, van a ir por encima. Dicho de otra forma, si no tengo una línea, entonces la flecha la paso por arriba y siempre en dirección de la secuencia. Entonces aquí termina con B menos y va a pasar a A más. Luego de A más va a pasar a B más. Como aquí tenemos línea, entonces la flecha iría por debajo y continuaría con A menos. Y luego, como aquí no hay línea, entonces la flecha va por encima y de A menos va a pasar a B menos.
La otra opción sería entonces no colocar esta flecha azul y colocar esta flecha roja. Y trasladar obviamente esta flechita de acá, aquí también. Ahora vamos a ver por qué va esa flecha en este punto. Entonces, opción 1, tomo el final o arranco por el final. Entonces, flecha por debajo porque siempre va a arrancar con una línea. Luego, aquí como no hay línea, pero si hay cambio de acción dentro de un grupo, entonces flecha por encima. Aquí como hay línea, indica que hay cambio de grupo, entonces flecha por debajo. Aquí como hay cambio de acción dentro de un grupo, entonces flecha por encima y vuelve y se repite la secuencia. La otra opción que establecen algunos textos es inicie siempre por acá. Entonces nuevamente hay línea porque hay cambio de grupo, esto vendría del grupo 2, pasó al 1, entonces la flecha por debajo para indicar que hay cambio de grupo y continuamos de la misma manera, pero esta última flecha ya no iría. O toma esta opción o toma esta opción. Lo recomendable obviamente es no tomar las dos. Y de nuevo, en mi caso particular, prefiero esta. Pero es lo mismo. Esta flecha está en este lugar. Normalmente uno la coloca en diagonal. Aquí no me fue fácil colocarla en diagonal. Y aparte de eso tampoco he contado con mucho tiempo para hacer este video. Entonces, esta flecha lo que nos va a indicar básicamente es que aquí hay un mando y este mando es para dar marcha y paro al circuito. Lo he llamado S0. Entonces S0 es el que va a dar marcha y paro al circuito. Y como este sensor que vamos a ubicar aquí o que vamos a ubicar acá es el sensor que va a arrancar la secuencia, entonces he decidido colocarlo en serie para que de ahí se dé inicio a la secuencia y luego le podamos dar paro de fin de ciclo. Este paro no es un paro de emergencia, es paro de fin de ciclo. Quiere decir que si llego a colocar, a dar marcha al circuito, el circuito va a realizar A más, B más, A menos, B menos, vuelve otra vez. Pero si por acá en B más yo quito o quito el accionamiento para que se detenga, él no se va a detener en este lugar. Él va a continuar hasta que finalice el ciclo y ahí para. Ese es el paro normal en muchas máquinas. Entonces, eso se llama paro de fin de ciclo. Entonces, aquí tenemos marcha y paro para ciclos. Si no le colocara un pulsador con enclavamiento, sino un pulsador sin enclavamiento, pues simplemente tendría que pulsarlo para que se realice toda la secuencia y volverlo a pulsar para que se realice toda la secuencia nuevamente. Aquí entonces he llamado al sensor S1 y voy a hacer una apreciación. Algunos textos lo que hacen es ubicar primero los cilindros o los actuadores que normalmente uno los simula con cilindros, en el caso de FluidSim por ejemplo o de Automation Studio. En este caso particular voy a trabajar con FluidSim. Entonces algunos textos lo que hacen es que colocan primero los actuadores, ubican los finales de carrera sobre los actuadores y luego, de acuerdo a la posición del final de carrera, los ubican aquí. Particularmente me gusta más hacer la acción contraria porque puede salir más rápido y es colocar los nombres de los sensores de acuerdo a la secuencia o al seguimiento que le vamos a hacer a estas flechas. Por ejemplo, entonces como esto lo voy a obviar porque no me gusta trabajar por este lado sino por el final, entonces voy a colocar S0 y S1 aquí, S0 y S1. Entonces, S0, S1, por acá a la siguiente flecha le voy a colocar S2, a esta entonces le voy a colocar S3 y a la siguiente le voy a colocar S4. Si tuviese más, ahorita lo mostraré en otros ejemplos, pues sigo con S5, S6, S7, S8, como sea, de acuerdo a la cantidad de actuadores que tenga. Ahora, estos sensores pertenecerán siempre a la acción de donde sale la flecha. Me explico. Como S1 tiene una flecha que parte de B-, cuando yo tenga el cilindro B en la posición menos, o sea con el vástago retraído, ahí voy a ubicar el sensor S1. En el caso de S2, entonces S2, la flecha parte de A+, o sea que S2 pertenece a A con el vástago extendido. S3
tiene una flecha que parte de B+, o sea que S3 pertenece a B+, o a B cuando tenga el vástago extendido. S4 pertenece a menos, o sea que S4 lo ubico en la posición de A con el vástago retraído. Y no más. Es prácticamente lo mismo, pero visto de otra forma. Desaparezco esta entonces, que no me gusta trabajar con ella. Y entonces ese es el punto de partida para realizar todo el diseño de un circuito con el método cascada. Aquí nuevamente demostramos que ese es el grupo 1 y el grupo 2. Hay que tenerlos muy bien identificados. Grupo 1, grupo 2. Listo. Voy a tener en cuenta el mismo ejemplo para que veamos que el patrón se sigue y continúa. Entonces, casi que lo podemos mecanizar. Entonces, voy a tomar otro ejemplo. En este caso, A más, A menos, B más, B menos. Nuevamente, partimos aquí el primer grupo. Entonces, partimos primer grupo. Tenemos en cuenta que no puede estar un mismo actuador con signos contrarios en un grupo. Entonces, A más, A menos. Partimos acá. A menos, B más pueden estar juntos porque son dos actuadores diferentes, pero B más y B menos no pueden estar juntos, entonces partimos acá. Ahora, igual que lo hicimos en este ejemplo, entonces arrancamos por el final o por el principio. Igual lo voy a colocar acá por el principio también. Entonces arranco por el final, colocamos la flecha del botón o el pulsador de marcha y paro. Por debajo colocamos todas las flechas indicando que va a haber cambio de grupo. Entonces aquí una y aquí irá otra. Por encima colocamos todas las flechas que nos indican que hay cambio de acción dentro de un mismo grupo. Aquí no hay cambio de acción porque solamente hay una acción dentro del grupo. Aquí igualmente, pero acá sí hay cambio de acción dentro de un grupo. Entonces irá por encima. Bueno, aquí qué pena, se me olvidaba colocar esta parte de que es equivalente a este. Y la flecha por encima que indica que hay cambio de acción dentro de un grupo. Tenemos de nuevo a S0. Nuevamente hacemos la secuencia para colocar los nombres, entonces luego seguirá S1. Como la siguiente flecha será esta, entonces aquí coloco a S2, aquí colocamos a S3 y aquí colocamos a S4. Si nos fijamos, S1 pertenece a B-, porque aquí esta secuencia terminó también en B-, pero es coincidencia. En el caso de S2 pertenece a A+, S2 pertenece a A+. Igualmente es coincidencia porque arrancamos con la secuencia A+ y aquí también, y finaliza de la misma forma. Pero aquí nos va a cambiar. S3 pertenece a A-, y aquí S3 pertenecía a B+, simplemente porque estos dos cambiaron de posición, entonces los nombres cambiaron. Y S4 pertenece a B+, aquí S4 pertenecía a menos, entonces se cambiaron estos dos porque estos dos igual cambiaron de lugar, no más. Y listo, eso es todo. Con esto ya podemos arrancar nuestro diseño, que lo vamos a hacer posteriormente. Aquí tenemos entonces tres grupos, nuevamente. Arrancamos por el final o por el inicio, colocamos S0, S1, S2, S3, S4 y seguimos la secuencia, y de acuerdo a la secuencia pues colocamos los nombres S1, S2, S3, S4. Cuando ya hayamos finalizado todo esto y hayamos hecho todo nuestro diagrama, en el diagrama o en el circuito neumático, ahí es cuando aplicamos ISO 1219. Vemos el patrón, flechas por debajo cuando hay raya, flechas por debajo cuando hay raya, flechas por encima cuando no hay raya y hay cambio de acción, lo mismo acá, y los nombres arrancando por el final y se va en sentido de izquierda a derecha, porque la secuencia va normalmente en ese sentido. Entonces S2, S3, S4, aquí S1, S2, S3 y S4. Voy a hacerlo con otro un poco más extensa, que también está en los primeros ejemplos. A más, B más, A menos, C más, C menos y B menos. Nuevamente un grupo.
y dividimos donde haya cambio de signo para una misma letra. Dicho de manera técnica, sería cuando haya cambio de acción para un mismo actuador. Entonces, en este caso tenemos A más, B más, A menos. Estos dos no pueden estar juntos, entonces partimos aquí. A menos, C más, C menos, estos dos no pueden estar juntos, partimos aquí. Y C menos y B menos sí pueden estar juntos. Tenemos 1, 2 y 3 grupos. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Nuevamente arrancamos por el final y donde haya línea, pues entonces colocamos flecha por debajo. Donde haya cambio de acción dentro de un grupo, flecha por encima. Como siempre se me olvida que también tenemos la otra alternativa, son equivalentes, el primero y el último. Y donde haya cambio de acción, pues simplemente flechas por encima, no más. Igual que acá e igual que acá. Ahora, los nombres, S0, S0 aquí, y S1 y S1 aquí, cualquiera de las dos. Listo. Y arrancamos. S2, S3, S4, S5 y S6. Aquí teníamos hasta S4 porque solamente eran dos actuadores y tenía entonces A más un final de carrera, A menos otro final de carrera, B más un final de carrera y B menos otro final de carrera para un total de 4 finales de carrera. De igual forma aquí, y acá como tenemos A, B y C, pues entonces para A más y A menos van 2 finales de carrera, para B más y B menos otros 2 finales de carrera y para C más y C menos otros 2 finales de carrera. Ya decidimos entonces si nos quedamos con la alternativa roja y es arrancar por acá y borramos estas dos flechas de acá junto con los dos nombres porque ya las tenemos acá, o la alternativa que yo normalmente utilizo y es borrar estas dos y dejarla al final. Y listo, tenemos nuestro punto de partida para arrancar con el circuito. Lo mismo, 3 grupos, hay que tener en cuenta que siempre hay que nombrarlos. Tenemos nuevamente entonces el primer ejemplo que hicimos, el segundo, nuevamente recordamos el patrón, por eso es un método. Y este lo mismo, cuando hay cambio de acción por encima, cuando hay cambio de grupo por debajo. Voy a tomar otro más extenso. Pues más extenso en la secuencia, pero ya vimos ahorita que este es sencillo. Entonces tenemos un grupo A más, B más, C más, D más, A menos. Este y este no pueden estar juntos. Los demás sí pueden estar con él, pero este y este no. Entonces partimos acá y A menos, B menos, C menos y D menos pueden estar juntos. Entonces que nos quedan dos grupos. Flecha por debajo cuando haya línea. La flecha que nos da el inicio. Y flechas por encima cuando hay cambio de acción dentro de un grupo. Lo mismo acá. Cambio de acción dentro de un grupo, flechas por encima. Listo. S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 y S8. Porque ya tenemos hasta la letra D. O sea que hay 4 actuadores por 2 finales de carrera por cada actuador. Pues tenemos 8 finales de carrera. Listo. Grupo 1 y grupo 2. Aquí tenemos un resumen de los ejemplos que hicimos. Como he venido diciendo, pues tenemos nuevamente el patrón, cambio de acción, flecha por encima, cambio de grupo, flecha por debajo. Entonces, como ven, es algo que simplemente es de mecanizarlo. Esto ya cuando hacemos varios ejercicios, esto se vuelve muy rápido. Inclusive, pues algunos ya ni siquiera optamos por hacerlo, excepto que la secuencia sea muy grande, porque igual ya sabemos que simplemente es dividirlo y ya ni graficamos las flechas, o algunas personas solamente lo que hacemos es también colocar simplemente la secuencia y ya no dividimos porque ya sabemos cómo puede ir ese circuito. Voy a tomar entonces como ejemplo el primer ejemplo, valga la redundancia. Es muy corto, es sencillo, pero la idea es tener claro cómo se realiza el diagrama. Entonces aquí ya vamos a hacer el diagrama. Tenemos nuevamente la secuencia va a ser A más, B más, A menos, B menos. Tenemos dos grupos entonces.
Tenemos aquí a S0 en serie con S1, S2 por encima porque hay cambio de acción dentro de un grupo, S3 por debajo porque hay cambio de grupo y S4 por encima porque hay cambio de acción dentro de un grupo. Lo que vamos a hacer inicialmente entonces es colocar nuestro cilindro o nuestro actuador con su correspondiente válvula u órgano de potencia y con las válvulas reguladoras de caudal con antirretorno que siempre van a ir en esta posición, bueno, o siempre no, regularmente van a ir en esta posición porque lo que nos interesa es regular la velocidad al escape o regular el caudal de escape. ¿De acuerdo? Ahora, esto en algunos libros no aparece con válvulas 5.2 sino con válvulas 4.2, pero ya hemos hablado en ocasiones anteriores que la válvula 5.2 y la 4.2 tendrán la misma función como válvula de vías, solo que para la neumática es mucho más práctica la válvula 5.2 que la válvula 4.2. Hay que tener en cuenta también que las válvulas que van a controlar nuestros cilindros, si van a ser parte de un método como cascada o paso a paso, estos métodos establecen que la válvula de control del actuador debe ser válvula biestable. En este caso, los valores que tienen los reguladores de caudal, pues es simplemente porque ahora vamos a ver la simulación y dentro de la simulación, pues con un valor de 100% en la apertura de la válvula, pues no vamos a ver fácilmente cómo se mueve ese cilindro. Ubicamos los finales de carrera, entonces aquí voy a colocar una línea y otra línea para ubicar los finales de carrera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas líneas no nos van a aparecer así en el Fluid Sim. Entonces ahora de todas maneras, a pesar de que ya lo tengo preparado en el Fluid Sim, voy a recordar la parte de cómo colocar los finales de carrera. Esto sería todo lo que habría que colocar como mínimo para uno de los actuadores. En este caso voy a decir que este va a ser el actuador A. Y repito, para el actuador B, con sus finales de carrera. Ahora, ¿cómo ubicamos los finales de carrera? Como S1, recuerde que la flecha sale de B menos, quiere decir que S1 pertenece a B menos. Entonces aquí en B menos debo colocar a S1. Ahora, como S2, la flecha de S2 sale de A más, quiere decir que a S2 lo debo ubicar aquí en A más, o sea, A con el vástago extendido. S3 tiene una flecha que parte o que sale de B más. Entonces S3 pertenece a B más, o sea, S3 lo debo ubicar aquí cuando B tenga el vástago extendido. Y S4 dice que la flecha sale de A menos, o sea que S4 pertenece a A con el vástago retraído. Entonces aquí A con el vástago retraído debe tener a S4. Listo. Voy a colocar dos líneas equivalente cada línea a un grupo. Entonces en este caso he trazado una línea para el grupo 1 y otra línea para el grupo 2. Y aquí los voy a identificar con los números nuevamente en romanos, es lo común. Grupo 1 será esta línea, grupo 2 será esta línea. Por ahora simplemente trazamos dos líneas y no más. Más adelante, cuando ya hayamos terminado el circuito, estas líneas les debo recortar una parte porque nos podría enredar en el montaje del circuito ya físico. Ahora, debemos recordar la parte inicial donde dice que número de grupos menos 1 igual a número de válvulas 5.2. Entonces, número de grupos 2 menos 1, una válvula 5.2 biestable. Aquí siempre vamos a trabajar con válvulas biestables. Y ahora ubicamos los elementos. ¿Cuáles elementos? Pues entonces los finales de carrera y ubicamos también el pulsador que nos va a dar marcha y paro al circuito. Siempre este ejemplo lo coloqué aquí en la mitad para recordarles que todos los elementos que queden en la parte de arriba van a ir en la parte de arriba de estas dos líneas y todos los elementos que están en la parte de abajo van a ir por debajo de estas dos líneas, incluyendo siempre las válvulas de control o las válvulas que se establecieron a través de la ecuación de número de grupos menos 1 igual a número de válvulas 5.2 con memoria o 5.2 biestables.
Entonces, como S2 y S4 están en la parte de arriba, entonces voy a ubicar S2 y S4 acá. S2 y S4. S1, S3 y S0 están en la parte de abajo, entonces S1, S3 y S0. Y adicionalmente, pues he puesto obviamente la fuente de aire comprimido y una unidad de mantenimiento. Ahora, S2 y S4 los he dispuesto por acá en esta parte porque S2 yo sé que me va a accionar a B+, entonces para no trazar tantas líneas he decidido colocar a S2 aquí cerca de este pilotaje, que es el que va a hacer que se produzca la acción B+. Y S4 es quien me va a accionar a B-, entonces lo he colocado en este lado para que esté cerca del pilotaje que me produce la acción de B-, y así pues no cruzar tantas líneas. Ahora, S0 y S1 lo mismo, y S3 al otro lado, igual forma, para que no me crucen tantas líneas. Ahora, voy a arrancar con el diagrama. Debo alimentar la unidad de mantenimiento, entonces le llevamos una línea y así como lo estoy mostrando aquí, de esa misma forma lo puedo hacer en un banco de trabajo o lo puedo hacer en una máquina. Esta línea azul básicamente es un trozo de manguera, entonces cojo de la línea de alimentación y lo llevo hasta la unidad de mantenimiento. Lo que sale de la unidad de mantenimiento, teóricamente, aquí en este ejemplo lo puedo llevar de manera directa hasta acá, hasta la entrada de aire 1 presión, hasta aquí está la entrada de aire de esta válvula. Sin embargo, pues en un banco de trabajo no será de esa forma, dado que también tendría que alimentar aquí y aquí estos puntos. Estos puntos no los llevé a la parte de abajo para no cruzar nuevamente tantas líneas, pero lo ideal sería que esto lo debería llevar acá y ese también lo debería llevar acá. Entonces la mejor forma de realizar ese trabajo es utilizando una válvula distribuidora. En este caso no la utilizo porque pues estas las coloqué directo a presión para no cruzar las líneas, pero lo normal sería utilizar la válvula distribuidora y conectar aquí y conectar aquí y conectar aquí, no más. Entonces en este caso conecto directo a presión. Cuando yo haga esa conexión, si abriese la válvula, pues saldría aire por acá por 2. Entonces este 2 lo voy a utilizar para tomarlo como el último grupo. Entonces esta línea de acá la voy a conectar con el último grupo, que es el grupo 2. Una vez conecte acá va a empezar a salir aire por acá, por esta línea, por la línea 2. Voy a aprovechar el aire de esta línea para energizar o para arrancar el circuito. ¿Por qué motivo? Como S1 y S0 están en serie, de acuerdo a este pedazo que está aquí, pues entonces estos dos elementos salen del grupo 2. Entonces lo que deben hacer es tomar el aire del grupo 2. Entonces debo tomar una línea de acá y llevársela a S0, posteriormente a S1 y posteriormente a la válvula. 5.2 con memoria o 5.2 biestable. Cuando esto suceda, si yo le doy Start o le doy inicio a la máquina, el aire va a pasar por acá y S1 va a estar pisado. Inicialmente S1 ya está presionado. Aquí no lo puse de esa forma, pues porque no es tan fácil, no es un software de simulación, simplemente pegué imágenes. Entonces aquí este ya estaría accionado y va a pasar el aire por acá. Llega este pilotaje, la válvula conmuta y quita el aire de la salida o de la conexión de trabajo 2 y la va a colocar en la salida 4. Entonces voy a aprovechar esa salida 4 porque como este hace cambio de grupo, S1, pues entonces me va a activar el grupo 1. Entonces voy a llevar el aire de acá para activar el grupo 1. Corto el aire del grupo 2 y se lo dejo al grupo 1. Listo, ya tengo el grupo 1 activado. Ahora, dice que la primera acción en el grupo 1 es A+. Entonces debo traer una línea desde este pilotaje, que es el que me produce la acción de A+, y la voy a colocar en la línea o en el grupo 1. Inmediatamente va a pasar el aire por acá, la válvula conmuta, va a salir aire por 4, pasa por acá, llena esta recámara y todo lo que está por acá, por esa otra recámara, se va a la atmósfera. El vástago sale y cuando llega al final del recorrido va a tocar al final de carrera S2.
una apreciación. Aquí no coloqué un punto como lo puse acá, porque al final, como les comenté, al final lo que va a hacer es recortar la línea. Entonces por ahora a estos extremos no les voy a colocar puntos, pero a los que están por acá internos sí les voy a colocar puntos. Entonces, nuevamente, entra el aire por acá, llega el pilotaje, la válvula conmuta, sale aire por 4, llena esta recámara, avanza el vástago y todo el aire que está en esta recámara se escapa a la atmósfera a través de 3. Cuando llega al final del recorrido, toca S2. Y cuando se acciona S2, dice que S2 está en la parte de arriba, véanlo acá, pertenece al grupo 1, entonces toma el aire del grupo 1 y debe accionar a B+, entonces le llevo la manguera hasta este pilotaje. Cuando el aire pase por acá, la válvula conmuta y pasa aire por 4, haciendo que es lo mismo, esta recámara se llena, esta se vacía a través de 3, el vástago se extiende y toca al final de carrera S3. Cuando acciona al final de carrera S3, como S3 está por debajo y dice que debe hacer cambio de grupo, entonces S3 debe estar debajo de estas dos líneas. Véalo acá. S3 viene del grupo 1, entonces debe tomar el aire del grupo 1 y lo debe llevar acá a la válvula para que la válvula conmute nuevamente y me active el grupo 2. Entonces, cuando el aire venga de acá del grupo 1 y pase a esta válvula, la válvula conmuta, corta el paso del aire del grupo 1 y se lo coloca al grupo 2. Ya tengo activado el grupo 2 nuevamente. Solo que para los que están pensando que ese 1 se volvió a activar y entonces la válvula va a conmutar y esto no va a funcionar, no. Recuerde que el vástago de B ya salió y si está extendido está tocando ese 3, no a ese 1. Por lo tanto, este final de carrera no está activado, o sea que por acá todavía no pasa aire. Solamente tenemos aire aquí en esta línea. En el grupo 2 la primera acción es A-. Al igual que en la primera acción del grupo 1, como antes no tiene un final de carrera por arriba, quiere decir que va directo, así como en esta conexión. Entonces aquí A-, como es la primera acción del grupo 2, va directo al grupo 2. Entra el aire, la válvula conmuta y queda en la posición que se ve aquí en la imagen. Por lo tanto, el aire pasa por 2, llena esta recámara y todo el aire que estaba en la recámara anterior va a salir a la atmósfera a través del escape 5. El vástago va a retraerse y cuando toca el final de carrera S4, entonces dice que S4 debe accionar a B-. Entonces, entra el vástago, acciona S4 y S4 debe activar a B-. Entonces, como S4 pertenece al grupo 2, S4 tomará el aire del grupo 2 y lo va a llevar hasta este pilotaje para que se produzca B-. Entonces, como la válvula conmuta y queda en esta posición que se ve en la imagen, pues entonces el aire sube por 2, llena esta recámara, la recámara contraria deja escapar el aire a través de 5 a la atmósfera, el vástago regresa, toca el final de carrera S1, acciona S1, y cuando acciona S1, como este pulsador tiene enclavamiento, entonces el aire está aquí, en este pedacito. La válvula conmuta, pasa el aire, esta válvula a su vez también conmuta y pasa aire por 4, cortando el de 2. Y cuando vuelve a haber aire por acá, por el grupo 1, pues entonces básicamente este no tiene final de carrera, vuelve y se acciona y se produce A+, y vuelve y arranca la secuencia. Para finalizar, entonces recortamos esta línea, por eso no tenía los puntos aquí o los nodos, y recortamos esta línea, por eso tampoco tenía los nodos aquí en los extremos. Estos puntos o estos nodos, cuando vamos a hacer el montaje, lo que representa es una T, o una X, o una Y, de acuerdo pues al tipo de racoro o tipo de conector que hayan escogido. Lo normal es una T, pues entonces aquí en este caso necesitamos una T que se va a ir para este pilotaje con la manguera, otra T que se va a ir hacia otra T a su vez, que va a llevar el aire para esta válvula y para esta otra válvula. Entonces aquí necesitamos dos T's para el grupo 1 y para el grupo 2 también dos T's. Una T que sale de aquí de esta válvula la vamos a llevar hasta este final de carrera y la otra T la llevaremos a su vez a otra T que llevará el aire para este pilotaje y para esta válvula. No más.
Hay que tener en cuenta a la hora de realizar el montaje en el banco que esta es la forma como se representa en un diagrama, pero en el banco obviamente S2, S4, S3 y S1 van ubicados, o sea, tengo que tomar este elemento y ubicarlo acá arriba en el banco de trabajo o en la máquina. Pues es algo que parece obvio, pero que en ocasiones nos confunde cuando apenas estamos iniciando con el montaje de los circuitos. Entonces tengan en cuenta que los finales de carrera van es en esta línea, donde va hasta esta línea, yo coloco físicamente el elemento, pero cuando estamos realizando los diagramas, en los diagramas siempre se colocan los elementos de manera horizontal, siempre van organizados de esta forma y aquí yo no coloco ningún final de carrera, nunca los acomodo acá, aquí solamente los represento. Listo. Voy a hacer entonces la conexión nuevamente, así como apareció ahora, lo voy a hacer en FluidSim y voy a realizar la simulación. Aquí tengo los elementos dispuestos de la misma forma, solo que acá ya, por ejemplo, como S4 aparece accionado, entonces S4 aquí vea que aparece accionado, S1 aparece accionado, entonces S1 aparece accionado acá también. ¿Cómo se colocan los finales de carrera en FluidSim? Le damos doble clic al cilindro o al actuador, porque en los otros actuadores, en el giratorio y en los que son cilindros doble efecto sin vástago también aparece, o en los de simple efecto también aparece. Le damos en configurar las marcas de accionamiento, colocamos el nombre de la marca y la posición. En este caso la posición 0 quiere decir que va a estar aquí con el vástago retraído y la posición 100 es cuando va a estar con el vástago extendido. ¿Por qué 0 y 100? Pues porque la carrera de émbolo dice que es de 100 milímetros. ¿Sí? En este caso, entonces tomamos 0 como la posición inicial para S4 y S2 con la posición de 100. Entonces, le damos a aceptar, simplemente copié y pegué acá, cambié los nombres, dándole doble clic y configurando las marcas, y listo. Para el final de carrera, pues simplemente saqué una válvula, doble clic, le damos acá en accionamiento mecánico, coloco el accionamiento por rodillo y retorno por muelle o resorte. Colocamos el escape, copiamos y pegamos la cantidad de veces de acuerdo a la cantidad de válvulas que requerimos. Y lo mismo para el pulsador con enclavamiento. Ahora, puedo dejarlos en desorden, ¿sí? Pero voy a tener en cuenta que de acuerdo al ejercicio, dice que es A más, B más, A menos, B menos. Entonces, S2 y S4 están en la parte superior. Entonces, de una vez organizamos S2 y S4 en la parte de arriba. Y S1 y S3 quedaron en la parte de abajo. Es más, voy a colocar S3 acá también. Y ahora los vamos organizando. Dice que S0 va en serie con S1. Entonces, S0 en serie con S1. Por cierto, a esta válvula no le coloqué nombre porque como no tiene un accionamiento relacionado con otro, o sea que no es de manera indirecta, pues entonces no tiene forma aquí de colocarle nombre. Me tocaría sacar una casilla de texto, acá, y colocar el nombre S0. S0. Listo. Aquí me quedó en minúscula, por cierto. Entonces, mayúscula S0. Listo. Y la puedo colocar acá. Voy a acomodar este final de carrera aquí. Y dice que S0 en serie con S1 me debe dar paso o me debe activar el grupo 1, porque aquí es donde finaliza. Entonces, activan el grupo 1. Entonces, como activan el grupo 1, entonces voy a llevar el aire acá para que esta válvula conmute y salga aire por 4. Entonces 4 va a ser mi grupo 1. En el grupo 1 la primera acción es A más, entonces voy a llevar de acá el grupo 1 a A más de manera directa. Listo. El aire va a pasar por acá, llega aquí y la válvula conmuta. Voy a hacer este pedazo solamente
Ah, bueno, en este caso no tenemos aire comprimido tampoco todavía, o sea que no nos va a funcionar. Voy a conectar de una vez la fuente de aire comprimido a nuestra unidad de mantenimiento. De aquí lo voy a llevar entonces ahora sí hasta la primera válvula. Esta ya tenía, pero voy a borrarla para hacerlo como debería ser. Entonces aquí. Ahora esta otra válvula también va conectada aquí a la fuente. Son las únicas que están conectadas directamente a la fuente. Listo, como ven ya se empiezan a cruzar las líneas, o sea que se empieza a volver un poco incómoda la visualización. En este caso la válvula no va a conmutar porque recuerden que de dónde viene S0 y S1. Ah, S0 junto con S1 vienen del grupo 2, entonces debo inyectarles aire del grupo 2. Entonces S0 que va en serie con S1 toman el aire del grupo 2 y este sería el grupo 2 por descarte. Entonces grupo 2, voy a organizar esta línea aquí y esta acá. Entonces aquí arriba sería grupo 1 y esta de aquí abajo sería grupo 2. Entonces le damos play, aceptar porque tengo muchas conexiones sin realizar, le damos que sí. Y como ven el aire llega acá, ya tiene energizada esta línea y me aseguró que los cilindros van a estar con los vástagos retraídos o en la posición negativa, o sea A- y B-. El aire pasa por acá y sale por el grupo 2 inicialmente y llega aquí. Cuando accione S0, pues el aire va a subir, voy a hacerlo paso a paso, va a subir, pasa por acá, la válvula debe conmutar y el aire se quita de la salida 2 y queda en la salida 4, activando el grupo 1. Y en el grupo 1, la primera acción es A más. Como no tenía final de carrera, porque la acción es directa, voy a volver acá, la acción es directa, no tiene final de carrera por encima antes de. Entonces la válvula debe conmutar, sube el aire por 4. Como ven, se llena esta recámara y esta se vacía a través de 3 a la atmósfera. Sale todo el vástago y estén pendientes con S2 ahora que llegue al final del recorrido. Ahí llega al final y se acciona S2. Listo. Entonces, en ese momento dice que S2 debe activarme a B+. Entonces, S2 debe activarme a B+. Pero como S2 pertenece al grupo 1, pues entonces S2 toma el aire del grupo 1. Listo. Tomará el aire de acá, cuando se acciona, entonces pasa el aire por acá, esta válvula va a conmutar y al igual que vimos ahora en el trozo de simulación, pues entonces el aire va a subir por 4, el vástago va a salir y va a accionar a S3. S3 está en la parte de abajo y dice que debe tomar el aire del grupo 1 y activar el grupo 2. Entonces S3 que está en la parte de abajo debe tomar el aire del grupo 1 y se lo debe activar el grupo 2. Entonces cuando le inyecta aire por acá, la válvula conmuta y queda en esta posición. Entonces el aire va a salir por acá activando el grupo 2. En el grupo 2, la primera acción es A- y no tiene final de carrera por encima, o sea que va directo. Entonces A- viene aquí directo al grupo 2. Listo. Voy a sacar esto un poquito más para que se aprecie mejor. Entonces el aire de acá va a pasar directo, la válvula conmuta, va a entrar el vástago de A y toca el final de carrera S4. Y como S4 está por arriba, entonces dice que S4 debe activar a B- y pertenece al grupo 2. Entonces, S4 pertenece al grupo 2 aquí. Voy a correrlo un poco para que no se crucen las líneas. Entonces, S4 pertenece al grupo 2 o toma el aire del grupo 2 y activa o produce la acción B-. Entonces cuando ingrese el aire por este pilotaje, el vástago del cilindro regresará, tocará S1 y vuelve a arrancar la secuencia. Eso es todo. Voy a hacer nuevamente la simulación paso a paso para explicar una vez más esta parte.
Inicialmente pasará aire y está activo el grupo 2. Por acá pasa aire, pero el vástago está retraído, el vástago está retraído, o sea que está garantizando que se produjeron las últimas acciones que debieron ser A menos y B menos. ¿Por qué? Porque si las siguientes son A más y B más, pues entonces las anteriores debieron ser A menos y B menos. Ahora, cuando le dé marcha, el aire va a pasar. Como S1 está activado, entonces la válvula debe conmutar. Desactivó el grupo 2 y activó el grupo 1. En ese momento, el aire pasa por acá y activa o conmuta esta válvula y deja preparado este final de carrera y deja preparado este final de carrera. Ahora, la válvula conmuta, el vástago del cilindro avanza hasta que toque el final de carrera S2. Ahí. En ese momento esta válvula conmutó y deja pasar aire hacia esta válvula 5.2 que es la que activa o acciona el cilindro B. Entonces, la válvula conmuta, el vástago de B debe empezar a salir y cuando llega al final del recorrido activa a S3. S3 conmuta, toma el aire del grupo 2 y hace que esta válvula a su vez conmute. Entonces, la válvula conmuta y corta el aire del grupo 1 y se lo deja al grupo 2. En el grupo 2, la primera acción es directa y es A menos. La válvula conmutó, pasa aire por 2 y el vástago debe regresar. Activa el final de carrera S4 y como toma el aire del grupo 2, pues entonces lo inyecta aquí en este pilotaje, la válvula debe conmutar, el vástago del cilindro debe regresar y cuando llega al final del recorrido, activa de nuevo a S1 y vuelve a arrancar la secuencia. Entonces recordemos es A más, B más, A menos, B menos. Voy a darle play completo. A más, B más, A menos y B menos. Otra vez A más, B más, A menos y B menos. Y ahí puedo parar el circuito. Voy a arrancarlo de nuevo y lo voy a parar de manera inmediata. Arranco y paro. A más, B más, A menos y B menos. Y eso fue solamente un ciclo. Si lo detengo y coloco un pulsador sin enclavamiento, pues entonces podría hacerlo por cada pulso. Pulso A más, B más, A menos y B menos. Para el caso anterior teníamos ciclo continuo, para este caso tenemos ciclo único. Entonces ya puede pensar de acuerdo a al método intuitivo, puede colocar una válvula que le permita seleccionar entre ciclo único y ciclo continuo. ¿Listo? ¿Dónde podemos ampliar la información con respecto al método cascada? Entonces en la página, recuerden que en internet yo puedo colocar RIS automatización sin tilde al final, le damos buscar y esta primera página es la que he venido organizando, toca organizarla de nuevo. Aquí en neumática básica aparece nuevamente el material acerca de todos los fundamentos de la neumática, con videos, está todo explicado. Y me interesa que vayan por favor al final, muy al final, como son tantos videos está pegando un poco mientras empieza a cargar cada uno. Y aquí, de acá me interesa por favor este libro que es Introducción a la técnica neumática de mandos, manual de estudio Festo. En la biblioteca del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial aparece una copia de ese libro. En la parte de abajo, aquí en esta misma página, hay un link para descargarlo. No lo escaneé yo, simplemente lo encontré en internet y aproveché porque sé que a todos nos va a servir. Y otro libro que recomiendo mucho es este libro de neumática industrial. En este libro adoptan una forma y aquí adoptan la otra forma, que fueron las dos que yo expliqué hace rato.
Aquí, como ven, también hay un video, pero no explica completamente los métodos. Sin embargo, también vale la pena, obviamente, mirarlos, revisarlos muy bien desde el inicio, si es necesario, recordar toda esa parte de fundamentación. En este libro de Introducción a la Técnica Neumática de Mandos, vamos a encontrar nuevamente todo muy explicado. Aquí tengo el libro de introducción abierto. Y acá vamos a encontrar nuevamente toda la parte básica, pero de una manera muy rápida. O sea, son los tips. Está diseñado como para que no se quede mucho tiempo ahí leyendo, sino para que avance rápidamente y recuerde esos conceptos que ya hemos trabajado. En la parte de abajo aparecen los métodos. Entonces aparece obviamente la normatividad, pero hay que tener en cuenta que este libro es demasiado viejo, o sea que la normatividad que aparece aquí está obsoleta 100%. Obviamente los conceptos, esos sí no van a cambiar, esos van a ser eternos. Por aquí volvemos a explicar, o pues nos vuelven a explicar lo mismo de los diagramas de fases y nos recuerdan la simbología para más adelante empezar a diseñar algunos circuitos. Muchos de los circuitos con los que inicia este libro son resueltos de manera intuitiva. Es muy bueno y muy recomendable leer muy bien el problema, ¿sí? Y intentar hacer la solución desde un método intuitivo, o sea, como usted considere que es pertinente, de acuerdo a lo que conoce las válvulas, de acuerdo a cómo se usan, acomodarlas, aprovechar un software como FluidSim, Automation, no sé qué otros hayan actualmente que nos permitan simular de manera eficiente los circuitos neumáticos y verificar allí el funcionamiento del circuito. Posteriormente, pues ya en el centro contamos con los bancos y ya la idea es que experimenten en el banco el funcionamiento de su circuito. Más adelante aparecerán más circuitos. Nos explican nuevamente el funcionamiento de cada una de esas válvulas con circuitos y con aplicaciones. Y aparecen también los temporizadores. Y por acá encontraremos ya los circuitos para solucionar a través de métodos. Aquí, por ejemplo, se hizo un ejercicio donde no se está realizando ningún método o no se está implementando ningún método sistemático, sistémico más bien. Y posteriormente sí ya se utiliza un método. Entonces se explica de nuevo muy detallado. Aquí inclusive ya están hablando de paso a paso. Esto lo que simboliza es el módulo de pasos o módulo paso a paso. Aquí está una forma de organizar las válvulas en el caso de que sean más de dos grupos, como en el ejemplo que hice ahora. Aquí hay 4 grupos, por eso hay 3 válvulas. Número de grupos menos 1 igual al número de válvulas. 5, 2, en este caso 4, 2. Pero sabemos que el comportamiento en la parte de vías o de distribución pues va a ser similar en 4, 2 y en 5, 2. Este circuito que está aquí, que toma estas válvulas de simultaneidad o válvulas con la función I, lo que hace es asegurar que este pilotaje solamente se accione cuando esté o cuando tenga una señal del grupo anterior y la entrada o la señal se active. Para la mayoría de circuitos esto no es necesario inicialmente, excepto que se repita la secuencia, o sea que se empiece a volver mucho más complejo. Pero pues particularmente en todos los circuitos que he hecho, pues no he requerido hacer esto en esta parte, o no de esta forma más bien. Sin embargo, en otro video pues voy a mostrar que sí puede ser muy necesario cuando usted empiece a repetir las acciones, porque hay que asegurar que es solamente en un momento donde se debe activar. Pero normalmente para unos circuitos no tan complejos pues no es necesario realizar los o añadir las válvulas de simultaneidad.
Aquí se sigue explicando. Como ven, entonces en este libro se puede encontrar todo y de igual manera en el libro de neumática industrial de Jesús Peláez Vara o ahí Esteban García Mate. Listo, eso es todo por ahora. Igual como comentado, voy a hacer otro video donde se hagan otros circuitos un poco más complejos para complementar este video y para ayudar a que puedan ir avanzando con los ejercicios.